Soy trailero. Y desde pequeño me inicié en este oficio. Mi padre, que en paz descanse, me llevaba a sus viajes por las carreteras de México. Y así aprendí a conducir un camión. En aquel entonces, apenas alcanzaba los pedales, pero con el tiempo, me volví un camionero experimentado, como mi padre. Trabajé en muchas compañías. Nunca me pasó nada extraño, nada que no fuera algún tipo de accidentes por la imprudencia o la estupidez de algunas personas. Llevé a mucha gente en mi cabina, de la que aprendí cosas y que además me contaban historias sobre carreteras y leyendas que podías encontrar en los pueblos por los que comúnmente pasaba. Pero a mí no me pasó, ni vi nada, durante muchos años. Sin embargo, como todo, la suerte se me acabó, y experimenté algo que me dejó marcado durante mucho tiempo. Y aún el simple hecho de recordarlo, me inquieta bastante. En ese entonces vivía en Linares, Nuevo León. Empecé a trabajar para una línea cañera que transportaba azúcar. Con el remolque lleno de producto, salí desde Veracruz con rumbo a Laguna del Mante. El camino estuvo tranquilo y sin ninguna novedad. Ya casi llegando al punto de descarga, había un retén militar, en donde había una larga fila de camioneros esperando a ser revisados. Era inevitable, así que me relajé para esperar el turno. Cuando estuve en el retén, un soldado me pidió bajar mientras sus compañeros revisaban la cabina. Al preguntarme hacia dónde me dirigía, le comenté que a Laguna, a descargar azúcar. Revisó mis documentos y continué mi camino. Avancé unos 6 kilómetros y vi algo que venía por la orilla de la carretera. Era de noche, así que mientras me acercaba, me di cuenta que se trataba de una mujer, con un extraño cabello rojo, un vestido blanco floreado y una chamarra de mezclilla. Al iluminarla pude ver que su calzado brillaba de una manera peculiar. Pero lo más raro es que parecía estar de pie a la orilla de la carretera, sin moverse y viendo hacia el frente. Sentí algo de temor, porque cuando veías gente así corrías el riesgo de que estos se aventaran a las ruedas del camión, ocasionando un accidente. Así que teniendo esto en cuenta, empecé a hacer cambio de luces varias veces, como una señal de advertencia. Asimismo aminoré la velocidad para prevenirme. Cuando pasé a su lado, vi que estaba de espaldas, y me pareció extraño, porque antes la había visto mirando hacia el frente. Solo pude ver su cabello rojo y el vestido ondular con el viento. Pensando que quizás necesitaría ayuda, hice lo que se suponía no debía hacer. Pero es que me ganó la curiosidad y me detuve metros más adelante. No había tanto tráfico, así que no hubo problema en pararme. Bajé de la unidad y corrí hacia la muchacha. Al verla noté que estaba con la cabeza agachada, en señal de tristeza o algún problema. Al acercarme le pregunté: ¿estás bien? ¿Te puedo llevar? Al decir esto último, la muchacha volteó de una manera muy extraña. Fue bastante rápido, como si la realidad se viera, cuadro a cuadro. Y en un instante, lo que debía ser el rostro de una joven bonita, resultó ser nada. Un enorme hueco. Se podía ver en medio de aquella cabeza, oscura e inquietante. Al ver esto, el terror me invadió de tal manera que me hice para atrás, intentando alejarme de esa horrible visión. Cayendo sentado en el pavimento, mientras veía aquella cosa, con su rostro apuntando fijamente hacia mí. Me arrastré sin dejar de ver eso, y al incorporarme corrí lo más rápido que pude, con el corazón saliéndose del pecho. Me subí a la unidad y comencé la marcha. No quise voltear, porque en el retrovisor sentía que de pronto aparecería la joven sin rostro. Me concentré y aceleré el motor al máximo para alejarme de allí. Era imposible. Era algo que no podía creer.
pero lo había visto, y sentí tanto frío que comencé a temblar, y a sentir el estómago revuelto. Cuando por fin llegué a la laguna ya estaban varios camioneros esperando descargar por mi parte la estación del vehículo. Bajé vomitando de la unidad, me sentía terriblemente mal y temblaba copiosamente. Algunos choferes que estaban cerca se acercaron al ver mi estado y me preguntaron qué me pasaba. Sin poder hablar, me senté y tomé un poco de agua que me ofrecieron. Luego de que me calme, empecé a platicarles lo que vi en la carretera antes de llegar. La verdad es que yo esperaba que me vieran extraño, o me tildaran de drogadicto, o loco. Pero en vez de eso, me miraron condescendientes, y uno de ellos, el de más edad, dijo que, efectivamente, esa chica siempre se aparecía en ese tramo. Según decía la gente, a esa muchachita le atropellaron, haciéndole pedazos la cabeza. Sin embargo, otros tenían una versión más creíble. Y era que a esa joven, la habían abandonado ya muerta, y que el trailero que la mató, utilizó un marro para aplastarle la cabeza. Quizás por eso su apariencia. La verdad es que nadie me dio una razón convincente, para que pudiera aparecer eso. Y por mi parte, no quise saber más del asunto. Luego de entregar la mercancía, tuve que regresar a la compañía. Pasé muchos días sin poder dormir. Tenía pesadillas, e incluso, sentía que la muchacha se subía a la cabina. Y de reojo podía verla ahí, a un lado mío. Eso me tenía bastante tenso. Y mi familia tuvo que curarme del espanto. Aparentemente, me tranquilizó un poco. Pero después, me volvieron a mandar para llevar azúcar a Laguna del Mante. Eso me puso nervioso, pero no quería entrar en pánico. Así que me calmé y manejé sin problemas. Serían como las 10 de la noche, cuando de nuevo me paré en el retén militar. El soldado que me fue a revisar, me hizo la misma pregunta que la vez pasada. Y le respondí exactamente lo mismo. Pero al decirle mi destino me miró sorprendido, y dibujó una sonrisa que me incomodó. Y más cuando me preguntó, que si me había persignado antes de salir para Laguna. Le contesté que sí, pero sentía que temblaba. Le comenté que siempre lo hacía, porque sabía que había muchos problemas de delincuencia en el área. A lo cual, el soldado me respondió, de una manera escalofriante: pues sí, delincuentes. Pero además de eso, ya han pasado varios camioneros y autobuses que nos han reportado ver a la joven muerta que se aparece en el tramo más adelante. Ya se mandó una patrulla, pero ¿qué se hace en esos casos? Sin decirme más, se quedó riendo, mientras yo comencé a sudar de las manos. No quería ver de nuevo aquello. Arranqué, y me fui manejando rápido. Cuando apenas iba a cruzar el tramo, donde había visto aquella cosa, vi con alivio que no había nada ahí. Pasé sin voltear, y agradecí a Dios por haberme evitado ver eso. Estaba casi por terminar de agradecer, cuando por el retrovisor, vi que se asomaba en la parte trasera del remolque, la cabeza agujerada de la joven. Al verla di un volantazo, que casi me saca del camino. Cuando me reincorporé volví a ver, y esta chica ya no estaba. Al llegar a Laguna, estaba muy mal. El terror me nubló la mente, y no podía siquiera maniobrar la unidad. Por lo que unos compañeros tuvieron que ayudarme. Después de esa noche, no quise regresar de inmediato. Así que esperé al amanecer, para poder retornar. Y en cuanto lo hice, renuncié a la compañía. Jamás volví a manejar por esos rumbos, por el temor que se me apareciera algo en el camino.